Buenos días, doctor. No sé. Buenos días, María. Buenos días. Dicen que ser agradecido es ser bien nacido. Y yo quisiera hacer honor a este refrán y, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra colaboración con este acto solidario que aúna muchos corazones y dos países. Sí, dos países, porque aquí está presente Perú y Cataluña, gracias a la ONG que lleva el doctor Barnusseis, Abriendo Caminos. Es una ONG que alimenta y da colegio a estos niños, con lo cual el doctor aporta todo lo que se vende de estos libros a esta ONG. Y es por eso que gracias a personas como el doctor o como Luz Milagros, una mujer que aún estando fuera de su casa y en Cataluña sigue pensando en los suyos y lleva adelante esta ONG, es gracias a ellos y a estas personas que todo puede ser posible. Pero sobre todo, daros las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros este acto no hubiera sido posible. Así que también quiero seguir dando las gracias a todos nuestros amigos de Terapias Solidarias, que cada mes aportan su pequeño grano de arena hacia los comedores sociales de la Fundación San Joaquín. Y sobre todo, dar las gracias muy especiales al doctor, pues cuando yo le propuse que él colaborara con Terapias Solidarias, estuvo encantado con la idea y es porque ahí lo tenemos con nosotros. También tengo que dar las gracias a mi amiga y colaboradora, Analía. Sin ella, todo esto tampoco hubiera sido posible. Aunque ella no tiene realmente una vinculación directa con las terapias, sí, porque su trabajo es construir casas maravillosas y llenarlas de buena energía a través del Feng Shui, que es uno de los trabajos que ella realiza. También se mostró encantada y aquí estamos presentando este libro, Entre dos aguas, del doctor Barnusseis. Nos pusimos a trabajar y esperamos que lo que viene a continuación os llegue a encantar como a nosotros. Sobre todo, si al leer este libro tan rico de matices y de información, hacéis lo que hice yo, subrayarlo totalmente en fosforito. Esto, aunque sea un sacrilegio, indica que encontráis cosas muy interesantes de que pensar. Así que, Analía, por favor. Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Gracias, María, por lo que me toca. Te pido que no me tiraras muchas flores, por favor. No es lo importante. A veces la vida nos sonríe, por ejemplo, cuando tenemos hijos, pero también nos sonríe cuando una persona como Francisco, como María, se cruza en nuestro camino. Y ha sido una alegría tremenda poder colaborar, sinceramente, y enriquecerme de estar cerca de personas tan maravillosas. No quiero perder más tiempo y ahora te escucharemos a ti, Francisco. Bueno, doctor Barnusseis, cuéntenos cómo surgió este libro y de qué forma os sumergisteis en un mundo tan interesante. Bon dia a tothom. Gràcies per estar aquí. Ho fem en castellà perquè després utilitzarem els vídeos per tot el país i per Sud-amèrica. Però crec que és important la nostra celebració en català, donat que anem a la nostra terra i estem aquí. Dicho esto, después de esta presentación que me habéis dejado un poco anonadado, vaya personas tenéis aquí en Mataró y qué ímpetu tienen, ¿no? Porque un día recibo una llamada y me dicen, hombre, que podías venir aquí, que este es nuestro tema y nos gustaría hacer esto. Les dije que sí rápidamente, pero no podía imaginar la capacidad de trabajo que a veces estamos un domingo a la 1 de la mañana y todavía estamos mandando emails, ¿no? Digo, oye, tú no descansas, porque, bueno, a las 2, ¿no? O sea que con un ímpetu verdaderamente importante, ¿no? O sea que os felicito públicamente y os doy las gracias. Lo primero que diré es que soy un médico clásico, de estudios clásicos, que aprendí mucho con mi padre, otro médico clásico, y en un momento determinado mi vida se adentra en caminos resbaladizos y un poco desconocidos, y esto ha sido el resultado de este libro, ¿no? Ahora ya no sé lo que soy. Creo que soy un médico raro que hace algunas cosas raras. Todo viene a raíz de mi curiosidad por ver que había pacientes que se curaban
curaban sin los médicos, se curaban con gente, pues sanadores, curanderos, chamanes, el curandero del barrio, de cualquier calle, de cualquier ciudad. Y no eran casos banales los que se habían curado. Esa fue la importancia. No estamos hablando de una gripe ni de un resfriado, hablamos de casos serios. Y esto, pues mi inquietud fue importante, ¿no? Empecé a investigar un poco más seriamente, pero siempre escondido en el sentido, pues para mí, no lo sabía nadie, no sabía mi familia, ni mis colaboradores, ni enfermeras, ni mi pareja, ni nadie. Yo iba a lo mío. Y después de todo esto, pues cada vez que levantaba una piedra me salían 3, ¿no? Entonces, conocí a Milagros Herrera, que sale en el libro Como Luz, que es una canalizadora espiritual. Y ella, pues a través de su ONG me pidió ayuda para que fuese a Perú. Y una vez allí, pues claro, conocí pues, muchos de los ambientes de gente que hacen estas terapias y chamanes. Pero también en España conocí a otra persona que también me puso en contacto con sanadores y curanderos que hacían cosas, que inclusive los conocía antes de saber lo que hacían, pero como amigos. Y un buen día me dijeron, vete a ver lo que yo hago. Y el día que fui, un poco más, se me salen los ojos de las órbitas, porque claro, para un médico clásico ver según qué, pues es como si para vosotros ahora me pongo a levitar aquí, ¿no? Esto es incomprensible, ¿no? Va contra todas las leyes de la física. Ese fue el inicio y fui investigando durante casi 10 años, ahora ya los hace, y a raíz de todo esto, pues claro, fui cogiendo mis notas y demás, y al final, pues, he escrito este libro, es mi primer libro, como, digamos, ya no sé cómo, como persona, como yo diría como persona, y a medio camino de médico y sanador, porque sí que he hecho artículos médicos y capítulos de libros y demás, pero como médico, normal, unos 100 y pico trabajos publicados, he estado 25 años en el hospital clínico, y ahí pues publiqué pues, lo que hacemos todos. Cuando ves cosas, pues las publicas, ¿no? Luego dejé el hospital clínico, me dediqué a la medicina privada, y dentro ya de la medicina privada es cuando he hecho este camino de estudiar las terapias alternativas, hasta que llegó un día que cuando me tenía que ir a Filipinas a un curso con un sanador que se llama Alex Órbito, que he tenido el placer de poder estar pues, muchos años a su lado, podendo trabajar, y os puedo asegurar que tener unos maestros de una gran calidad, no solo profesional sino humana, y que te permitan estar a medio palmo de él, día a día, y viendo miles de pacientes operados por él, esto para un médico es como si tienes el premio Nobel a tu lado y aprendes, ¿no? De un tema muy concreto que es temas de sanación. Pero es que he tenido personas que me han permitido estar cerca de ellas, de una calidad humana y profesional tan excepcional que llega un momento que me veo obligado a tenerlo que explicar y decir, señores, esto funciona, ¿no? Claro, lo típico, ¿no? Que conoces a gente, bueno, esto de las terapias es un rollo porque, en fin, no son cosas que van bien y siempre hablando despectivamente. Yo quise ir más allá para investigarlo, a ver a dónde me llevaba todo esto, ¿no? Y el fruto y el resultado está escrito en el libro, con anécdotas muy curiosas de todo tipo, pero lo importante es haberme podido cruzar con gente de esa calidad que me ha permitido estar a su lado y ver cosas realmente inimaginables. Os puedo asegurar que el libro está dulcificado. Dulcificado significa que todavía he obviado y he puesto cosas más dulces de cómo ocurrieron, porque si no me traerían piedras, si lo explico tal como yo lo viví, ¿no? Es todavía más real y más bestia lo que he podido vivir de lo que he puesto, para que fuese más digerible, ¿no? Y está hecho con un lenguaje bastante asequible para que la gente lo pueda entender, inclusive los capítulos más médicos, ¿no? Poniendo ejemplos para que se entiendan. Lo importante de todo esto, ¿dónde nos lleva? Pues, si veis el proceso, es un médico pues, que normal, con pacientes. Yo me dedico a la electromiografía, que es una técnica de diagnóstico neuromuscular. O sea, es alta tecnología, son todos ordenadores, máquinas, cables, y ves al paciente, le haces la prueba y nada, lo ves un tiempo, una media hora y luego se va, ¿no? O sea, soy un técnico de la medicina, súper especializado. ¿Quiénes son los técnicos si no vas con mucho ojo, te deshumanizas? Porque haces pacientes uno tras otro de manera rápida y le haces el diagnóstico y se va y ahí está, ¿no? Luego tengo otra vertiente como rehabilitador, tengo un pequeño centro de rehabilitación en Barcelona,
y trabajo en diferentes clínicas en toda Cataluña, ¿no? Claro, a una persona así le dices que está metida de lleno en el mundo de las terapias y lo tienes que llevar un poco callado porque tus compañeros te miran como si fueras el bicho raro, ¿no? Con el agravante de que mi educación sanitaria universitaria y la posterior ha sido tremendamente clásica en los hospitales más clásicos y mejores que hay, porque en aquella época lo pude hacer así. Y bueno, escondidamente, a medias, me inventé un nick que se llamaba Paco la Cueva. Entonces, pacolacueva.blogspot, y yo ahí colgaba lo que me iba pasando por el camino, ¿no? Bueno, pues hablaba de todo, ¿no? Esto vino a raíz de una amiga que se llama Rosa Casado, que me pidió por favor que a ver cómo lo podía hacer para que le explicase lo que yo iba viendo porque era muy interesante. Y pensé, hombre, si tengo que colgar fotos o vídeos, es muy fácil hacerlo así, ¿no? Bueno, pues ese fue el primer blog. Al cabo de un año había 20 y pico mil personas. Yo me quedé un poco alucinado porque digo, ostras, 20.000 personas. Las fotos son reales, son mías, y de las situaciones que yo he vivido con gente, o sea que todos los que salen en el libro, capítulo a capítulo, van saliendo allá, y hasta que el capítulo 29 se destapa la bomba y se me ve a mí en la pantalla, en una mesa en medio de un pueblo, y el sanador operándome, con manos dentro, sacando cosas, ¿no? Y esto sale allá. Bueno, pues ya como título pongo, todo lo que ocurre aquí es real, explicado por este médico, que soy yo, y los nombres no son importantes, lo importante son los hechos que allí explico, ¿no? Porque al principio pensé, ostras, te van a tirar piedras. Pasa el tiempo, llegamos al año y medio, 2 años, y actualmente antes de venir hoy, esto empezó en el año 2010, este blog, actualmente hay 230.000 personas que han entrado. Yo creo que es una barbaridad para ser una página médica. Y bueno, ahí explico realidad y con puntos y señales lo que ha sido la base del libro, que